El reto demográfico es uno de los principales desafíos a los que se enfrentan las sociedades desarrolladas. Las personas vivimos cada vez más años y lo hacemos en mejores condiciones, mientras que la natalidad no deja de descender. Las implicaciones de la longevidad en la economía y en la sociedad son múltiples. Los seniors son cada vez más un segmento de la población clave para la economía. Gracias a los avances médicos, pueden seguir realizando actividades productivas necesarias para nuestro país y continuar contribuyendo al desarrollo de la sociedad más allá de la jubilación. Además, es un colectivo con mucho tiempo para el ocio, para los cuidados personales, para la cultura, para su familia. Como consumidores son fieles a sus marcas de referencia, pero con más tiempo y mayor capacidad de análisis y comparación. Hoy ponemos las luces largas para hablar de las oportunidades y desafíos que supone la longevidad, y lo hacemos con el presidente de Mapfre, Antonio Huertas. Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, preside desde 2012 Mapfre, la mayor aseguradora española en el mundo, una compañía global con 30.000 empleados presente en 40 países. Desde 2014 preside la Fundación Mapfre. En su libro, La revolución de las canas, profundiza en las oportunidades que plantea la economía del envejecimiento. Antonio Huertas, muchísimas gracias por acompañarnos en el podcast de la Cámara de España. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, como siempre hacemos con nuestros invitados, lo primero que te voy a pedir es un ejercicio de prospección. ¿Cuál va a ser, en tu opinión, cómo va a ser, en tu opinión, la sociedad española dentro de 25 años y qué papel van a tener los seniors? Bueno, pues aspiracionalmente como español me gustaría que fuera una sociedad maravillosa, ¿no?, dentro de 26 años. Es cierto que tenemos unas incertidumbres desde el punto de vista demográfico y efectivamente coincide ese análisis con qué instrumentos vamos a poder resolver o actuar frente a ese cambio poblacional que va a ser importante. Vamos a tener muchos más mayores, pero vamos a tener mayores en mejores condiciones físicas, más saludables, mayores muy activos, mayores bastante preparados y además conscientes de que tienen que llevar una vida activa en todos los sentidos, tanto desde el punto de vista personal como, ¿por qué no?, también profesional. Eso difiere un poco de lo que eran los mayores, nuestros padres, ¿no?, que quizás veían abocada su vida a llegar a esta edad, a esta tercera edad, de una manera mucho más pasiva y a aguardar que pasara el tiempo. Eso no va a ser, porque ya se comienza a ver ese cambio de cara a ese futuro maravilloso que espero que en el 2050 siga siendo como lo estoy describiendo. La OCDE nos dice, por ejemplo, que España va a ser uno de los territorios más envejecidos del mundo, con un porcentaje muy alto de personas mayores de 65 años, y esto es verdad que hasta hace poco se veía como algo negativo porque se identificaba pues, con una mayor dependencia, con mayor gasto sanitario, pero la verdad es que hay una perspectiva mucho más positiva para examinar este fenómeno. En tu libro, en La revolución de las canas, creo que decís en algún momento que esta nueva generación, esta generación de seniors equivale a una nueva generación. Es decir, yo no sé, ¿podemos pensar que esta generación de seniors puede compensar a esta generación que no van a hacer por el descenso de la natalidad? Yo espero que no. Necesitamos muchos niños y afortunadamente creo que desarrollando políticas adecuadas podremos volver a compensar o a equilibrar más adecuadamente esa estructura poblacional. Es cierto que es una ventaja tener una población que va envejeciendo de manera saludable y España en eso tiene unas diferencias positivas con respecto a muchos otros países, y eso hay que aprovecharlo, ¿no? Ese es un concepto que los economistas llaman bono demográfico. Tuvimos un bono demográfico después de la guerra con población muy joven, tuvimos un bono demográfico con la incorporación de la mujer al trabajo a partir de los años 80, y yo creo que ahora tenemos una enorme oportunidad con la incorporación de ese bono demográfico nuevo, que son mayores, que pueden tener y además quieren en su mayoría, pienso, pues tener una vida más activa porque llegan muy saludables. Ya no, los 65 años fueron una referencia que se estableció a principios del siglo pasado en base a que era la expectativa de media de vida, ¿no? Eso ha cambiado mucho, estamos hablando ya de 80 y muchos años y eso cambia, lógicamente. Tenemos, después de esos 65 años, tenemos una tercera y una cuarta edad que hay que aprovechar. Es cierto que también hay que descansar, es cierto que hay que hacer otras cosas, pero los mayores que llegan en buenas condiciones quieren tener una vida mejor. También, indudablemente, hay que incentivar políticas de natalidad que ayuden a compensar. Y no olvidemos que la inmigración va a ser un factor importante que, haciéndolo de manera ordenada y ayudando a que forme parte de la programación o de la cohesión tanto laboral como social que precisamos para el desarrollo de este país, pues va a ser un elemento que jugará un papel fundamental para ese equilibrio poblacional.
Pero lo cierto es que eso todavía, aunque es algo que ya está aquí, es evidente cómo ha ido aumentando la esperanza de vida, es evidente cómo las personas pues a los 65 años están en unas condiciones físicas, mentales estupendas, pero sin embargo seguimos viviendo un poco de espaldas a esto y vemos como todavía se producen ajustes laborales que afectan a mayores de 55 años, vemos cómo a partir de esa edad es muy complicado encontrar trabajo, cómo se multiplican las dificultades para encontrar un nuevo enfoque profesional. ¿Por qué crees que todavía hay este desprecio a los seniors cuando ese fenómeno ya está aquí? Bueno, yo creo que hay un tema de cambio en el concepto de la oferta y de la demanda. Y esos son conceptos muy económicos, pero al final se entiende. Los oferentes son las empresas que ofrecen puestos de trabajo y los demandantes los que buscamos empleo. Entonces, en ese sentido, hay que cambiar el concepto del empleo. El español ha vivido siempre con el concepto del empleo fijo para toda la vida. Ha estado muy bien y ha sido parte de nuestro desarrollo laboral y empresarial y nos ha ayudado a tener empresas muy consistentes que han podido pues crecer y posicionarse muy bien en sus mercados. Pero también es cierto que la inmediatez, la rapidez, los cambios sociales de consumo, de patrones comerciales hacen que también tengamos que pensar que tenemos que cambiar de actividad y que tenemos y debemos además reciclarnos y poder posicionarnos en diferentes momentos de nuestra vida en actividades laborales diferentes. Eso es de la perspectiva del que demanda trabajo. No hay que trabajar en la misma empresa toda la vida y no hay que trabajar bajo los mismos patrones laborales toda la vida. Eso dificulta la contratación. Por la parte del oferente de la empresa que busca también trabajadores, ya no buscamos necesariamente el mismo modelo de trabajador para toda la vida, que no se recicla, que no se reactiva y que no se adecúa a los cambios también que el mercado nos está exigiendo. Por eso creo que si además se acompañara de una legislación laboral mucho más flexible, flexible no significa y no debe entenderse como una desprotección del trabajador o una precariedad, no estamos hablando de eso, estamos hablando de una transformación del modelo laboral que permita que las personas tengan no solo movilidad funcional dentro de su empresa, que es muy positivo, sino que haya también movilidad sectorial, que dentro de la misma actividad puedas cambiar a otras actividades dentro de otras empresas del sector, o por qué no, intersectorial, cambiar de sector y hacer cosas de manera diferente, pues ya sea emprendiendo, ya sea colaborando, o ya sea asesorando, o incluso formando a distintos colectivos de distintas edades en otras actividades. Yo creo que todo eso, combinándolo, puede crear un ambiente mucho más positivo y mejorar ese acercamiento entre la oferta y la demanda, y podríamos pensar que los mayores de 50 y tantos años pueden encontrar y pueden tener oportunidades laborales diferentes al modelo clásico que comentaba. Nuestro presidente, el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, siempre dice que esto de jubilarse a los 65 no tiene que ser una obligación, que la gente tendría que tener el derecho a seguir trabajando. Y de hecho, en teoría, la gente puede seguir trabajando más allá de los 65, pero lo cierto es que es muy pocas personas las que lo siguen haciendo y, por supuesto, cuando lo hacen cuando hablamos de trabajos más intelectuales, no por supuesto trabajos que impliquen un trabajo físico, ¿no? Pero ¿por qué crees que en general todavía en España... Luego hablamos de si va a ser obligatorio o no, pero de manera voluntaria, ¿por qué crees que la gente en general no quiere seguir trabajando o ni se plantea o no nos planteamos hasta ahora seguir trabajando después de los 65? Bueno, el modelo tradicional de trabajo que ha tenido España desde los años 60 para acá ha sido un modelo de trabajo intensivo, de un esfuerzo físico e intelectual muy fuerte y además con mucha estabilidad laboral, que ha sido una ayuda importante, ¿no?, para que las economías familiares prosperaran, pudieran hipotecarse, dar estudios a sus hijos y crear una sociedad de confort y de un magnífico nivel, ¿no? Eso ha funcionado, pero es cierto que cuando llegas a cierta edad, si no has cambiado nada, no te has podido reciclar, no has podido estudiar y desarrollas las actividades como cuando comenzaste en tus orígenes, eso desgasta y eso hace que la gente efectivamente llegamos todos, ¿no?, después de muchos años, pues a decir, merezco la jubilación, merezco descansar. Es cierto, pero yo creo que podemos hacer un puente hacia esa nueva situación desarrollándonos laboral y educativamente de una manera diferente, ¿no? Podemos además ser actores y ser actores protagonistas de una manera más activa, podemos enseñar toda nuestra experiencia acumulada a lo largo de 30, 35, 40 años de actividad, la puedes transformar en un activo
que puede ser muy útil para ayudar a los más jóvenes, no solo en tu entorno familiar, que eso siempre se considera que es relevante, sino también colaborar con centros educativos, con centros laborales y tratar de reactivarte. Una persona que siempre hace lo mismo, efectivamente, se agota. Hay trabajos que en cualquier caso no van a poder hacerlo porque son de una exigencia física enorme, pero la mayor parte de los trabajos actuales demandan mucho más conocimiento del talento y del uso de tus capacidades intelectuales que del esfuerzo físico, y ahí es donde yo creo que formándonos, reciclándonos y actualizándonos podemos motivarnos, ilusionarnos otra vez para continuar haciendo otras cosas, no con los horarios exigentes, no con las presiones, con las exigencias y la competitividad que tiene un trabajo ordinario, sino tratando de hacerlo de una manera más abierta, más flexible y desde luego que permita enriquecerte y sentirte más feliz. Porque imagino que para las empresas también ese diálogo intergeneracional es muy enriquecedor y es importante, ¿no? Que las personas con más experiencia puedan trasladar esa experiencia a los más jóvenes, pero también las personas que tienen ya una cierta edad puedan aprender a hacer las cosas de otra manera, tal como las hacen las nuevas generaciones. Es cierto, María Jesús, hay un concepto con el cual yo no estoy de acuerdo y que a veces lo oigo, de que el trabajo de los mayores quita espacio laboral a los más jóvenes, ¿no? En las empresas no es así. Nosotros no sacamos o jubilamos a los mayores para que entren los más jóvenes o a la inversa. Con los mayores estamos ocupando el espacio de los jóvenes. Necesitamos talento joven con nuevas capacidades, nuevas habilidades que puedan complementar la experiencia de los mayores. Fíjate, hay además ahora una teoría que comparto, y es que con lo que está muy de moda, ¿no? Con la inteligencia artificial, pues creemos que efectivamente si hay alguna carencia que pueden tener los mayores, que es poder competir con la máxima productividad para poder mantener su puesto de trabajo frente a los jóvenes, eso con estas herramientas tecnológicas cambia completamente, porque gran parte de las actividades que demandan esa productividad las van a resolver las herramientas de inteligencia artificial. Y, sin embargo, la experiencia que tiene el mayor no la va a poder tener ni la inteligencia artificial ni los jóvenes. Entonces, las empresas vamos a necesitar esa combinación de tecnología por un lado, jóvenes y mayores. Y efectivamente estamos desarrollando programas de mentoring, pero no solo mentoring tradicional, del mayor enseñando al joven, sino el joven enseñando al mayor, muchos skills, muchas capacidades que demandan. También la propia madurez en la gestión de proyectos, que los jóvenes traen metodología que los mayores no dominan, pero que sin embargo tienen el conocimiento de fondo, ¿no? Llevan una carrera de fondo de muchos años y eso es muy, muy importante para lograr proyectos con éxito, ¿no? Vemos habitualmente jóvenes que emprenden, incluso dentro de la empresa, en el intraemprendimiento, que tienen ideas maravillosas, pero que luego trasladarlas a un modelo de negocio no son capaces, ¿no? Les faltan los rudimentos de todo aquello que es el perímetro de un modelo de negocio con éxito, ¿no? Y eso los mayores lo tienen, ¿no? Y además, aprender sobre lo ya realizado, sobre lo ya caminado, facilita y acelera mucho el proceso de aceleración y de éxito en una actividad comercial, ¿no? De lo que no cabe duda es que esta longevidad, esta mayor esperanza de vida, incide muy directamente en nuestro sistema de pensiones, un sistema que estaba pensado para que las personas sobreviviéramos unos 10 años después de la edad de jubilación. Ahora ya estamos más o menos por 20 años de supervivencia y además nuestras aportaciones a lo largo de la vida laboral más o menos nos cubren unos 12 años de prestación. Hay que atacar el problema de las pensiones, pero no lo hacemos. Es así, pero ante todo hay que decir que hay que defender el modelo de pensión pública que tenemos, porque además, para que nadie se ponga nervioso, está establecido para que dure durante toda tu vida, es decir, que nadie va a cortar la pensión a nadie, y eso es un derecho que tenemos, que hay que defender y cuidar, pero somos y tenemos que ser conscientes todos de que efectivamente la sostenibilidad está garantizada, pero hay que establecer mecanismos adicionales. Por un lado, tratando de que esa actualización sea la adecuada en cada momento en función de la caja que haya para poder distribuirlo, pero sobre todo estableciendo mecanismos adicionales de ahorro para que el trabajador en su vida laboral y luego cuando sea jubilado pues pueda tener esos ingresos adicionales que complementen esa pensión pública. No podemos en los próximos años vivir y depender solo de la pensión pública. Tenemos que tratar de convencernos de que, sea lo que sea, en el porcentaje que sea, una pequeña parte de nuestros ingresos cuando seamos mayores, pues tiene que provenir de ese ahorro. Y se puede articular de muchas maneras. Hay fórmulas establecidas en países de nuestro entorno, en cualquier economía desarrollada, que han ido previendo y que han ido acercándose a estos modelos mixtos, híbridos que llamamos, donde está la pensión pública, donde está el ahorro durante la vida laboral y donde está además el ahorro voluntario.
hay que incentivar y tratar de cuidarlo todo. No ahorran los ricos, ahorran precisamente las clases medias para poder mantener su nivel de vida cuando se retiran. Y no podemos castigar a ese ahorro, hay que tratar de ayudarlos sin discriminar a nadie y tratando de establecer los mecanismos que permitan que la pensión pública tenga una base sólida suficiente y que el ahorro complementario sea el mayor que se pueda, porque además ese ahorro las aseguradoras y los bancos lo vamos a invertir en el desarrollo social de nuestro país. Compramos deuda pública, invertimos en infraestructura, creamos programas de inversión en desarrollo de energías alternativas, energías verdes, contribuimos al desarrollo social sostenible, es decir, que son muchos elementos que contribuyen o que se nutren de ese ahorro inmediato privado que en el largo plazo devolveremos a los partícipes para que puedan vivir un poco mejor. Pero tenemos que hacernos a la idea de que o trabajamos más años o tenemos una pensión pública más baja que la actual, o las dos cosas. Bueno, yo no me atrevería a decir que vamos a tener una pensión pública más baja. Lo que tendremos es más dificultades para mantener el nivel de vida que tenían nuestros mayores con las pensiones equivalentes, porque el costo de la vida y la estructura, ¿no?, de consumo que vamos a tener es diferente. Por eso es importante que podamos seguir pagando impuestos durante más años, y para poder pagar impuestos durante más años tenemos que recibir ingresos, que es lo que nutre a esos impuestos. Entonces, en la medida que podamos, de una manera abierta, insisto, flexible, sin obligar a nadie, tratando además de que sean programas que puedan llenar a las personas, que eso es importante también para vivir más. Hay que tener un propósito, y eso lo decíamos en el libro de la Revolución de las Canas, Iñaki y yo, un propósito, y ese propósito se consigue teniendo actividad, ¿no?, teniendo algo que hacer cada mañana cuando te levantas y sabiendo cuáles son tus objetivos vitales. Para conseguir ese propósito tienes esa actividad, y esa actividad muchas veces puede ser remunerada, pero de una manera diferente a lo que fue tu vida laboral ordinaria, que era muy estructurada y con unos niveles de exigencia muy altos. Si conseguimos que una parte poblacional saludable pueda generar ingresos, van a poder pagar y van a poder contribuir. También en eso digo, estamos muy a favor de lo que es la jubilación activa, de que se pueda trabajar, recibir ingresos y a la vez cobrar tu pensión. Eso todavía es un anatema y no está bien visto, pero creemos que las personas que han ahorrado ya suficiente en su pensión pública tienen derecho a cobrarla y además pueden generar, o deberían poder generar ingresos sin penalizar su pensión. Y de esa manera se van a incentivar más, se van a sentir más motivados para poder hacer más actividades y ayudarnos entre todos, ¿no?, a esa combinación o equilibrio de generaciones que es tan necesaria. Empezábamos hablando de la doble cuestión que se plantea, que es por un lado la longevidad y por otro el descenso de la natalidad. ¿Por qué crees que se está produciendo este descenso de la natalidad? Yo creo que es un problema en el que influyen muchísimos factores, pero en el caso de España, por circunscribirlo aquí, ¿por qué crees que se está produciendo este constante y este acelerado descenso de la natalidad? Bueno, yo creo que hay problemas comunes, o situaciones, más que problemas, situaciones comunes a otras economías, y luego está pues nuestra forma latina, ¿no? Tenemos una forma de vida muy apetecible, donde tenemos mucha actividad social externa, pero tenemos una vida laboral muy intensa, y eso a la mujer le introducimos un factor nuevo, que es la cultura de la conciliación familiar no está suficientemente desarrollada. Nos hemos desarrollado más en la parte, ¿no?, tanto laboral como social, pero las familias siguen dependiendo, desgraciadamente, más del trabajo interno de la mujer, y la mujer ha accedido al mundo del trabajo en los últimos 30 años, igual que los hombres, y eso pues crea una dificultad para las chicas más jóvenes para decir tengo que esperar, y seguramente cuando tienen que esperar pues ya la situación es difícil, es diferente, y no siempre es tan fácil. No digo que antes fuera fácil, pero ahora desde luego la situación es compleja. Tenemos que ayudar a las empresas, y ahí encontramos una barrera, que yo siempre hablo, una barrera que no es tal, sino que tenemos que crear mecanismos de ayuda para las pymes. Las grandes empresas como Mapfre, otras, pues tenemos suficientes mecanismos de conciliación y de flexibilidad para que las mujeres y hombres puedan, en el hogar, puedan ayudarse y puedan conciliar, y entonces puedan desarrollar una familia ordinaria y puedan tener ganas de tener más hijos y ser más felices con familias más ampliadas. Pero en las pymes es más difícil. En una empresa de 3 trabajadores, si una mujer se queda embarazada, pues sigue existiendo el mismo problema. Y claro, seguramente pues los mecanismos de apoyo legal no son tan fuertes o tan evidentes, y eso pues dificulta tanto al empleador como a la propia trabajadora para crear esa familia. Hay que cambiar
los hombres también tenemos que convencernos de que tenemos que cambiar nuestro rol en el hogar con nuestras parejas, y eso pues exige un trabajo por parte de todos. Pero desde luego es importante que revirtamos esa tendencia de la natalidad y que podamos convertirnos en uno de los países líderes, porque aquí se vive bien, tenemos unas condiciones sociales tremendas para atraer también gente de fuera. No pensemos solo que va a traer o que vamos a traer inmigrantes que no aportan valor. Los inmigrantes van a hacer falta, y hay inmigrantes de todo tipo, es decir, y hay que tratar de que, bueno, pues podamos ayudar a que personas que necesitan mejorar sus condiciones de vida o que vienen de países donde tienen persecuciones puedan venir acá, pero también hay talento internacional que está disponible y que estarán encantados de venir a trabajar y a vivir en España. Claro, porque ese es el tercer factor, ¿no? Si tienes personas que viven más años, menos niños, pero tienes luego el factor de la inmigración que equilibra, y de hecho en España lo estamos viendo, nos equilibra, digamos, esta pirámide demográfica, pero hay que trabajar por esa mayor integración, ¿no? Esto no puede ser un tabú, la inmigración no puede ser un tabú, es una necesidad que las instituciones europeas y también el propio Banco de España ha hecho una llamada de atención diciendo: necesitamos trabajadores para el futuro, necesitamos gente que pueda compensar esa pirámide poblacional, además de actuar en un caso de justicia social universal, ¿no? Hay necesidades que podemos atender en países más desarrollados, pero también es que hay necesidades propias que podemos atender ayudando a muchos inmigrantes que se incorporen de manera ordenada, que se incorporen pues, con las ayudas suficientes para que puedan trabajar en la economía formal y ayudar también a ese sostenimiento del estado del bienestar y, por supuesto, pues, a crear pues, una estructura poblacional y laboral mucho más preparada para abordar esos retos que tiene nuestra sociedad para las próximas décadas. Pues Antonio, el tiempo pasa volando y hemos agotado ya nuestro tiempo, así que muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender y analizar un poquito en profundidad este asunto tan apasionante de la longevidad. Gracias, María Jesús, gracias a la Cámara de Comercio de España y encantado de poder hablar de este tema tan apasionante. Muchísimas gracias.